Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Hace 8 días hicimos una reflexión acerca del conflicto armado, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Antes de eso, estuvimos hablando de lo que fue propiamente los movimientos sociales, políticos y económicos que surgieron en Europa entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Hoy vamos a hablar de las revoluciones que surgieron en Colombia, perdón, en Colombia no, sino en Europa, en, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. ¿Nosotros ya analizamos la revolución industrial o todavía no la vimos? Creo que no, profe. Fue la Revolución Francesa la que Ok, estuvimos mirando. Sí, profe, sí. listo. Vamos entonces a ver un video de la revolución industrial. ¿Me confirman ahí están viendo mi pantalla? Sí, señor, Sí, sí se señor. ve. Sí, profe. Listo. Vamos a ver este video. Industrial. ¿Cuándo tiene ¿Sí escuchan? Sí, señor. Señor. Sí, lugar? señor. En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió? Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo. Y con ello, la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción.
Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 35 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora. Y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada, y de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para suministrar energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 km por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la Segunda Revolución Industrial. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón. Bueno, ¿quién me puede decir qué logró entender del video? Que los avances científicos, bueno, de esa época que tuvieron fueron muy importantes para hoy en día tener todo lo que tenemos. Exactamente. ¿Al qué otra reflexión se puede analizar
de la revolución industrial? Por ejemplo, no sé, vamos a ver, Nicolás Piñeros. ¿Me escucha? Señor, Nicolás, ¿qué otra reflexión se puede sacar acerca de la revolución industrial? pues que en ese tiempo fue muy importante el tema de la revolución industrial por el tema del ejemplo de la máquina de vapor para hacer muchas cosas. En una de esas, pues el barco que también se hizo pues a vapor. Ok, listo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió principalmente con la revolución industrial? El video al principio muestra que antiguamente o antes, cuando el mundo estaba basado en una economía de la agricultura, con la agricultura se trabajaba una producción manual, es decir, los campesinos trabajaban con las manos. Cuando se genera esta revolución industrial, cambia la forma de trabajo en el campo. Y es que ya no trabajan con las manos los campesinos, sino que se empiezan a sustituir actividades por las máquinas. Y adicional, empiezan a surgir las empresas. Cuando estamos hablando de industrialización, es porque básicamente se toma un producto o un recurso natural como fuente de producción. Entonces, estábamos analizando la revolución industrial en Inglaterra. Ahorita vamos a analizar la misma revolución industrial, pero en Alemania. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar acá revolución industrial en Alemania. Resulta que los alemanes tomaron ejemplo y modelo a Inglaterra para generar su propia revolución industrial. Eh, Vamos a mirar acá un mapa. Bueno, ¿dónde está Alemania? Vamos a ver. Listo. Vamos a analizar este mapa. Entonces, esta era la Alemania del siglo XIX. Acá hacia el sur, Alemania colinda con Francia. Por lo general, los alemanes siempre estuvieron en conflicto con Francia. Entonces, resulta que en el siglo XVIII, o sea, un siglo antes, Alemania era eh, una, era un país, pero que estaba dividido por estados, ¿de acuerdo? Al estar dividido por estados, cada estado tenía su propia autonomía, por decirlo así, y no había unión, hasta que llegó un señor que se llamó, segundo, hasta que llegó un señor que se llamó, Profe, una pregunta. dime, Gabriela, ¿Los alemanes con quienes tuvieron conflicto? Qué pena. con los franceses, Gracias. ¿listo?
Entonces, llegó un señor que se llamó Otto von Bismarck. Este señor lideró una guerra franco-prusiana en Alemania y fue uno de los primeros que generó unión en el país. ¿Listo? Cuando se genera esa unión, eso fue durante el siglo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Resulta que Alemania entra en un crecimiento económico y se basa en dos modelos, en la agricultura, ¿listo? Y se basa también en la minería. Aquí hay que analizar dos cosas. Por ejemplo, si ven esta imagen, entonces aquí quienes trabajan, los animales y el ser humano, ¿cierto? Mientras que aquí ya quién trabaja. ¿Quién está trabajando ahí? La máquina y el ser humano. La máquina, exactamente. Ese fue el principal cambio que se generó tanto en Inglaterra como en Alemania. Visto que se generó más producción agrícola y se generó más minería. Entonces, ¿qué sucede con la minería? Que generan una extracción de hierro y carbón. ¿Listo? Por ejemplo, esta imagen que vemos acá es una minería de carbón. O por ejemplo, estos eran los mineros, gente trabajadora en Alemania. ¿Listo? Entonces, los alemanes empiezan a explotar ese recurso natural que es el hierro y el carbón. Esos dos recursos naturales a Alemania le generaron un desarrollo y fue un desarrollo en las ferrovías. Porque ¿con qué hacían las ferrovías? Con hierro. ¿Y con qué movilizaban a las locomotoras? Con carbón. Entonces esta gente la supo hacer, porque supo explotar, primero supo generar unión y después supo explotar sus recursos. ¿Listo? Eh, esa unión generó que efectivamente se generara un comercio interno. Entonces, con las ferrovías se empezaron a trasladar tanto materias primas como productos ya terminados a lo largo y ancho de todo el país, generando un comercio y generando una economía más industrializada. ¿Esto en qué desencadenó? Eso desencadenó cinco consecuencias. La primera fue un crecimiento económico y es que a raíz de esa primera revolución o a partir de esa revolución industrial en, en Alemania a partir del hierro y del carbón, Alemania se convierte potencia en Europa. Le compite a Francia y a Inglaterra como potencias económicas. ¿Listo? Esto que también desencadena, que pues como la gente inicialmente estaba en el campo, se generó una urbanización, se generó, se generaron propiamente las ciudades o los centros industriales. Ya, por ejemplo, acá aparece algo que es la ciudad industrial.
¿De acuerdo? Esto también generó un cambio social, que ya no todo era la agricultura en el campo, sino que ya era la industria en la ciudad. Cuando se genera ese cambio social y pasan del campo a la ciudad y empieza a haber riqueza o empieza a haber dinero, pues se gestan problemáticas sociales. Por ejemplo, con ese cambio social se evidencia algo que es la superpoblación. ¿Y qué significa eso? Que ya hay mucha gente en las ciudades y que ya la ciudad no da abasto para tener tanta gente. Entonces, empieza a faltar el agua, empieza a faltar el oxígeno, empieza a quedarse corto el hospital, las escuelas empiezan a quedarse cortas. Es decir, ese tipo de problemáticas sociales se empiezan a ver. Adicional, también se gesta o se genera un impacto ambiental negativo. Cuando usted se moviliza con carbón, por lo general, ese humo negro que bota se llama dióxido de carbono, ¿cierto? Eso lo han visto de pronto en biología, ¿o no? ¿Sí Sí, lo han visto? señor. Listo. Señor, Eso que genera contaminación del aire y contaminación del agua. Entonces empiezan a haber enfermedades, empiezan a haber muertos, empieza a haber una problemática de salud pública en Alemania. El video que nos mostraba, que efectivamente con la industria también cambia el estilo de vida, pero si no se hace de manera organizada, pues va a surgir todo lo contrario. ¿Listo? Eso fue lo que estaba sucediendo en Alemania. Adicional, también se gestó un movimiento laboral y se gestó el movimiento obrero del siglo XIX. Ese movimiento obrero estaba pidiendo mejores condiciones laborales para los trabajadores alemanes. Entonces ahí es cuando empiezan a surgir los sindicatos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí dice, uno de los objetivos del movimiento obrero del siglo XIX es conocer cómo se dio con la participación, tanto si la iglesia estaba ahí metida. ¿Listo? Entonces, fue una actividad organizada e impulsada por el proletario fabril ante su situación social producto del industrialismo. ¿Qué sucede? Que si las condiciones no están dadas o si, pues, si el trabajador no tiene garantías, pues sencillamente no va a poder ejercer su labor bien. Era lo que decían, por ejemplo, los obreros, que no eran máquinas, que querían domingo de descanso, que querían una jornada laboral más corta, que tuvieran que lo que les pagaran les alcanzara. Adicional también que se puede ver que aquí en esta revolución industrial los que salieron pagando, ¿quiénes fueron? Efectivamente los trabajadores o la clase obrera. ¿Por qué? Porque trabajaban demasiado. Si el día tenía 24 horas, esa gente trabajaba 25 horas. Ahora, lo que les pagaban no alcanzaba para subsistir al mes. Y ahí, es ahí cuando se inventan o se genera el, el tema del salario mínimo. Un asalariado recibe un salario mínimo que con ese mínimo usted alcanza a vivir. Es lo mínimo que usted necesita para vivir y es lo que le pagan a la mayoría de las personas que trabajan por salario. Hoy en día en Colombia un salario está en 1.350.000 pesos y eso es lo mínimo que le da para vivir. Entonces, ese 1.350.000, según el Estado colombiano, usted le tiene que alcanzar para mercado, para arriendo, para sus gastos, para absolutamente sí, para el arriendo, para los servicios, todo lo que usted consuma, todo lo que usted gaste, le tiene que alcanzar con eso. El Estado le dice, si le alcanza, si usted sabe administrar la plata. Entonces, un asalariado, ¿qué pasa con un asalariado? Que nunca va a generar capital. ¿Qué es tener capital? Tener dinero. ¿Dinero de qué? De sobra, o un excedente que le queda. ¿Para qué? Para invertir,
para comprar vivienda, para comprarse un carro, para comprarse un celular. Eso es lo que a uno le queda. Si no, si a usted no le alcanza, pues sencillamente se tiene que endeudar. ¿Listo? Eso es lo que antes ni siquiera sucedía esto. Lo poquito que ganaban, por eso no alcanzaban a subsistir. Entonces, este movimiento obrero se encargó de generar mejores condiciones laborales para las clase trabajadora. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna duda o todo está claro? No, señor. Bueno, No sé. en el siglo XIX, cuando surge esa revolución industrial en Alemania, Alemania empieza a ser potencia. Y todo esto desencadena en el siglo siguiente, que es el siglo XX, y es con la Primera Guerra Mundial. Porque Alemania se dio cuenta que podía tener más poder y lo más ambicioso era que, así como quería, fácilmente podía, porque si en poquito tiempo se convirtió en potencia, ¿por qué no seguir ampliando esa riqueza? ¿Listo? Eso fue lo que sucedió en Alemania. Ahora, si lo analizamos en un contexto colombiano, Colombia es muy jodido que se convierta en potencia. ¿Por qué? Porque sencillamente acá, por ejemplo, no tenemos un señor como este señor, como Otto von Bismarck, que genere unión de país. Acá hay ideologías políticas distintas y nunca llegan a ningún acuerdo. Entonces, para empezar, por ahí no es posible. Ahora, en la imagen que estábamos viendo ahorita cuando estaban tecnificando el campo, resulta que en Colombia eso no pasa, porque en Colombia hay un fenómeno y es que al campesino por lo general lo sacan de sus tierras, le expropian sus tierras, lo desplazan y termina llegando a la ciudad. Entonces se termina generando una superpoblación, pero sin embargo el campo no lo trabajan. Entonces el campo queda únicamente como una tierra que prácticamente es de nadie o la toman grupos subversivos, armados, ilegales, para beneficio propio y no para generar riqueza en el país. Colombia puede que no tenga de pronto la misma capacidad para de pronto generar carbono, generar de pronto hierro, pero sí tiene para abastecer muchos alimentos a nivel mundial. Colombia es un territorio en el que se produce mucho alimento, pero ni siquiera le sacamos provecho a eso, no le sacamos provecho a las tierras. Entonces así es muy jodido convertirse en potencia. ¿Listo? Eso en cuanto a la tecnificación del campo. Adicional, no tampoco sabemos administrar propiamente, no supimos administrar las vías férreas que tuvimos el siglo pasado y eso se dejó a un lado. Entonces, se han perdido muchas oportunidades para que Colombia sea una potencia y adicional, las personas que llegan al poder tampoco lo permiten, porque suben con intereses políticos individuales o sencillamente particulares que no permiten un desarrollo tanto económico como social. ¿Listo? Es como la reflexión que se genera a raíz de esto. Que Colombia fácilmente puede tener su propia revolución industrial agrícola, ¿por qué no? Pero, pues no se ha realizado y no se sabe si en algún momento se vaya a realizar o no. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a realizar el día de hoy como actividad? Vamos a
hacer un dibujo de una locomotora, ¿de acuerdo? Vamos a dibujar una locomotora como símbolo de una locomotora y una máquina de vapor, como símbolo, como símbolo de eh, el cambio industrial en el país, tanto en Inglaterra como en Alemania, porque es directamente con la locomotora y con la máquina de vapor que se empiezan a gestar nuevos cambios, ¿listo? Entonces vamos a hacer esos dos dibujos eh, como actividad del día de hoy, ¿listo? No sé si hay alguna duda o algo. Profe, ¿cuál es el otro dibujo? Perdón. Entonces, uno es la locomotora y dos la máquina de vapor. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces voy a parar la grabación. Voy a finalizar la reunión. Nos veremos entonces dentro de 8 días para analizar otro tema y pues de tarea les quedaría realizar los dibujos. ¿Listo? Una locomotora y una máquina de vapor. Sí, allá. Profe, ¿eso es para la próxima clase o para allá? Lo pueden empezar desde ya, pero pues se califica la siguiente clase. Vale, profe, gracias. Bueno.